Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva entrega de La Exploración a Fondo. Y la misión de hoy es sumergirnos en un estudio médico que, la verdad, resulta sumamente fascinante. Así es, un estudio que nos da muchísimo de qué hablar hoy. Exacto. Es una investigación del año 2017, publicada en la revista científica Allergology International por el Dr. Gido y su equipo de colaboradores. El documento central que vamos a desglosar hoy evalúa la eficacia y la seguridad de un fármaco llamado bilastina. Específicamente en pacientes japoneses. Sí, en pacientes japoneses que sufren de algo que se conoce como urticaria crónica espontánea. Y, pues para entrar en materia, me gustaría invitar a la audiencia a hacer un pequeño ejercicio de imaginación con nosotros. Fíjense bien, todos, absolutamente todos en algún momento de la vida, hemos sentido la incomodidad de una picazón intensa. Claro, es una sensación universal. Totalmente. Tal vez nos rozó una planta rara o nos dio una reacción alérgica leve a un alimento o simplemente nos acribillaron los mosquitos en unas vacaciones. Es molesto, te rascas, la piel se irrita y, solo quieres que se detenga. Ajá. Ahora, multipliquen esa sensación. Imaginemos esa urgencia desesperante de rascarse la piel hasta lastimarse, pero todos los días. Todos los días. Desde el momento en que abren los ojos por la mañana hasta que intentan dormir por la noche. Y esto durante semanas, meses enteros o incluso años. Y, lo más frustrante de todo, sin ninguna causa aparente. No hay un mosquito, no hay una alergia a los mariscos que puedan simplemente evitar. La comezón está ahí, dominando su vida. Es una descripción brutal. Brutal, pero tristemente muy precisa de lo que es la realidad cotidiana para muchísimas personas. Ese escenario de pesadilla que acabas de pintar es lo que clínicamente conocemos como urticaria crónica espontánea, o UCE por sus siglas. UCE, ok. Sí, UCE. Y para dar un poco de contexto vital a quienes nos escuchan y entender contra qué estamos peleando aquí, las guías médicas a nivel global definen esta condición como la aparición diaria o casi diaria de ronchas rojizas que pican de forma severa y que persisten por más de 6 semanas. 6 semanas continuas. Así es, aunque, fíjate, como un dato bastante curioso de este estudio en particular, las guías dermatológicas japonesas son un poco más estrictas en cuanto al tiempo de diagnóstico. Ellos la definen a partir de 1 mes de persistencia. 1 mes, 4 semanas. Exacto, siempre y cuando no se logre identificar ningún desencadenante externo. Y, ojo, no estamos hablando de una enfermedad extremadamente rara que le da a una persona en 1 millón. Los datos globales muestran que esta afección impacta aproximadamente al 1.8% de la población adulta en algún momento de su vida. ¡Wow! Esa es una cifra enorme si lo pensamos a escala poblacional. Esto nos establece una urgencia médica y humana real. Estamos hablando de la necesidad imperiosa de encontrar tratamientos que sean verdaderamente efectivos y que devuelvan a calidad de vida. Porque vivir inmerso en dolor, con una picazón que te enloquece y, con alteraciones visibles en la piel, realmente te destroza la rutina, la autoestima y la salud mental. Yo estoy segura de que nadie quisiera vivir así. Ok, vamos a desglosar esto porque creo que aquí hay un problema histórico que todos hemos experimentado de alguna manera. Cuando hablamos de alergias, de ronchas o comezón, el reflejo automático de la medicina moderna, y básicamente de cualquiera que entre a una farmacia buscando alivio, es pedir un antihistamínico. Claro, es la primera línea de defensa. El tratamiento estándar desde hace décadas han sido los antihistamínicos H1, pero la historia de la medicina nos muestra un problema enorme con estos tratamientos clásicos, especialmente con los de primera generación. Los más antiguos. Exacto, porque sí, te tomas la pastilla y te quita la picazón, pero el precio a pagar es altísimo. Te dan un sueño incontrolable, te dejan sintiéndote como un zombie, con una especie de niebla mental, lo cual es terrible si tienes que ir a la oficina, presentar un examen importante, o peor aún, manejar un automóvil en el tráfico de la ciudad. Totalmente de acuerdo. Y para entender por qué pasa eso, hay que entender qué es la histamina en realidad. En nuestro cuerpo, la histamina es una molécula que tiene una doble vida, por así decirlo. ¿Cómo que una doble vida? Haz de cuenta que en la piel y en los tejidos es la señal de alarma. Es la que causa la inflamación, el enrojecimiento y la picazón para defendernos de supuestos invasores. Ok, la alarma contra intrusos. Exacto.
Pero en el cerebro, la histamina funciona como un neurotransmisor crucial que nos mantiene despiertos, alertas y concentrados. Ah, ya veo el problema. Claro, entonces cuando tomas un antihistamínico antiguo, apagas la alarma en la piel, pero también apagas el interruptor de alerta en tu cerebro. Y ahí es precisamente donde entra la protagonista absoluta de la investigación de hoy, la bilastina. Lo que destaca el documento de manera contundente es que la bilastina es un antihistamínico H1 de segunda generación diseñado con una bioquímica muchísimo más moderna. ¿Ok? Su principal carta de presentación es que es no sedante, pero el estudio nos aporta detalles que son verdaderamente sorprendentes sobre su perfil farmacológico. Para empezar, no te hace esperar. Tiene un inicio de acción súper rápido, comenzando a hacer efecto clínico en apenas 60 minutos tras su ingesta. 1 hora nada más. 1 hora. Y lo que es todavía mejor para el paciente, el efecto protector de una sola pastilla se mantiene activo por más de 24 horas continuas. A ver, explícame esto un poco más a detalle porque suena un poco a magia química. ¿Cómo logran los creadores de este fármaco que la pastilla vaya y apague el fuego de la alergia en todo el cuerpo, pero sin apagar también el cerebro de la persona que lo está tomando? Esa es la parte verdaderamente brillante de su diseño molecular, y el estudio explica a fondo el mecanismo. Imaginemos la famosa barrera hematoencefálica, que es, digamos, la membrana que protege a nuestro cerebro. Ujú. Imagínala como si fuera el cadenero de un antro o un club nocturno súper exclusivo. Los antihistamínicos de primera generación tienen pase VIP. Entran directo. Entran directo al club, apagan la música de la histamina y todos se quedan dormidos. ¡Qué buena analogía! Pues resulta que la molécula de la bilastina simplemente no está en la lista de invitados del cadenero. Resulta que su ocupación de los receptores de histamina en el cerebro es microscópica, apenas de un -3.92% según mediciones hechas con tomografías muy avanzadas. O sea, prácticamente nada. Prácticamente nada. Al no cruzar ese cadenero, al no entrar al cerebro de manera significativa, se queda circulando en el resto del cuerpo combatiendo la urticaria sin causar esa somnolencia clínica ni afectar la capacidad de reacción de la persona. Impresionante. De hecho, el documento hace mención de pruebas de conducción estandarizadas donde los pacientes operaban vehículos sin ningún tipo de deterioro en sus reflejos, incluso cuando les administraron dosis altísimas de 40 miligramos. 40 miligramos. ¡Wow! Sí, y si a esto le sumamos que es un medicamento que no requiere que el médico ande ajustando la dosis si el paciente tiene problemas de riñón, su perfil se vuelve súper atractivo. Y otro punto fundamental que aborda el estudio, y esto es clave, no interfiere con el sistema eléctrico del corazón. ¿Por qué es importante eso? Porque muchos medicamentos antialérgicos antiguos tenían el grave riesgo de causar arritmias peligrosas. Prolongaban algo que se llama el intervalo QTc, pero la bilastina demostró ser completamente limpia en ese aspecto cardiológico. O sea, estamos hablando de un perfil médico que suena fenomenal en papel. Pero, leyendo los antecedentes en tus notas antes del programa, aquí es donde surge el gran misterio que me atrapó y que dio origen a todo este ensayo clínico. A ver. A pesar de todas estas maravillas que acabas de mencionar, y del hecho de que la bilastina ya era un éxito y se usaba ampliamente en casi toda Europa desde el año 2010 con una dosis estándar de 20 miligramos, resulta que para el año 2017 no estaba aprobada en Japón. Así es, no tenían acceso. Tenían este medicamento increíble disponible en las farmacias del otro lado del mundo, pero la población japonesa que sufría de esta picazón crónica no podía acceder a él legalmente. Y pues supongo que para convencer a las autoridades médicas japonesas no bastaba con decirles, oigan, en Europa funciona muy bien, confíen en nosotros. Para nada. Me imagino que tuvieron que armar algo enorme. ¿Qué tan grande y riguroso fue este estudio para lograr la aprobación? Fue un esfuerzo verdaderamente masivo e impecablemente estructurado porque, como bien intuyes, la ciencia y la regulación médica requieren rigor absoluto. No puedes simplemente importar cajas de pastillas y asumir que la biología humana reaccionará igual en una población con una genética, una dieta y un metabolismo basal totalmente diferentes a los de Europa. Claro, tiene sentido. Así que los investigadores japoneses diseñaron un ensayo clínico de fase 2 y 3 que abarcó muchísimo territorio.
Establecieron un estudio multicéntrico que involucró a 44 centros de salud y hospitales a lo largo y ancho de todo Japón. 44 hospitales. Ok. Sí, y la metodología fue el estándar de oro de la investigación. Fue aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Reclutaron a un total de 304 pacientes, abarcando hombres y mujeres en un rango de edad bastante amplio, desde los 18 hasta los 74 años. ¿Una buena muestra poblacional? Exacto. El único requisito innegociable era tener un historial médico sólidamente documentado de urticaria crónica espontánea. Y fíjate en este detalle metodológico. Antes de siquiera pensar en darles la primera pastilla del ensayo, los pusieron en un periodo de observación sin medicamentos. ¿Por qué sin medicamentos? Porque necesitaban asegurarse de que los síntomas de estos pacientes fueran consistentemente severos para justificar su participación y tener datos base muy claros antes de iniciar. Claro, un filtro completamente necesario para no meter al estudio a alguien que solo tenía un sarpullido pasajero por estrés o algo así. Exactamente. Pero me surge una duda sobre la medición en sí. Cuando haces un estudio sobre, no sé, el colesterol, pues sacas sangre y mides los niveles. Es un número objetivo que sale de una máquina. Pero la comezón y las ronchas son experiencias muy personales. ¿Cómo logran medir científicamente algo tan subjetivo como me pica mucho o me pica poquito para saber si el medicamento realmente está funcionando? Esa es una excelente observación metodológica. Para poder transformar esa experiencia subjetiva del paciente en datos duros que los estadísticos pudieran analizar, los investigadores utilizaron una métrica estandarizada y muy rigurosa llamada TSS, que por sus siglas en inglés se traduce como puntuación total de síntomas. Puntuación total de síntomas, ok. Esta métrica no deja nada al azar. Básicamente es una suma de 2 evaluaciones diarias. Por un lado, se califica la severidad de la picazón en una escala, obligando al paciente a registrar cómo se sintió durante el día y cómo se sintió durante la noche. Separando los horarios. Exacto. Y por otro lado, se califica físicamente el sarpullido, contando el número de ronchas y midiendo el tamaño de las mismas. Para que esto funcionara, los 304 pacientes se comprometieron a llevar un diario médico extremadamente detallado todos los días del ensayo. Wow, tener que llenar un diario evaluando tu propio sufrimiento todos los días suena agotador emocionalmente, la verdad. Pero me queda clarísimo que esos diarios son el verdadero tesoro de los datos para los científicos. Ahora, una vez que tenían a estos 304 pacientes confirmados y listos con sus diarios, ¿cómo los dividieron para la prueba? El estudio duró 14 días activos de tratamiento. Durante esas 2 semanas, el grupo total se dividió en 3 subgrupos, prácticamente del mismo tamaño, para tener una comparativa perfecta. El primer grupo, de 101 pacientes, recibió lo que llamaríamos la dosis europea, 20 miligramos de bilastina. Ok, la dosis estándar. Ajá. El segundo grupo, de 100 pacientes, recibió una dosis reducida a la mitad, solo 10 miligramos. Y finalmente, el tercer grupo, compuesto por 103 pacientes, actuó como el grupo de control, recibiendo un placebo. Que es la pastilla de azúcar. Exacto, una pastilla visualmente idéntica en forma y color, pero sin el principio activo. Y la clave del doble ciego es que nadie en toda la cadena lo sabía, ni el paciente al tomarla en su casa, ni el médico al revisar sus ronchas en el consultorio. Sabían a qué grupo pertenecía a quién. Todo se manejaba por códigos ciegos hasta el final del estudio. Entiendo. Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que analice el diseño de este ensayo, y seguro la audiencia ya se lo está preguntando. ¿Por qué diablos los investigadores japoneses decidieron gastar tiempo y recursos en probar una dosis de 10 miligramos si en Europa llevaban años comprobando que la dosis funcional era de 20? Sí, ¿por qué no irse a la segura con la de 20 desde el principio? Pues la respuesta a eso reside en el núcleo mismo de lo que hoy llamamos medicina personalizada. La eficacia clínica y la forma en que el hígado y los riñones procesan los fármacos pueden variar drásticamente de una población a otra. Claro. Factores como el peso corporal promedio de una población, que en Japón tiende a ser menor que en ciertas partes de Europa, así como variaciones genéticas muy sutiles en las enzimas metabólicas, juegan un papel crucial.
El objetivo de la medicina moderna, ética y de vanguardia no es saturar al cuerpo humano con la mayor cantidad de químico que pueda tolerar. Sino darle lo justo. Al contrario, es encontrar esa dosis mínima efectiva, darle al organismo exactamente la cantidad justa que necesita para sanar y bloquear la enfermedad, minimizando así cualquier carga adicional o trabajo extra para el hígado. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque cuando terminaron esos 14 días y finalmente rompieron los códigos ciegos para ver qué decían todos esos diarios acumulados de los pacientes, los resultados primarios fueron súper contundentes, ¿verdad? Totalmente contundentes. Las gráficas no dejaron lugar a dudas. Ambas dosis de bilastina, tanto la pastilla de 10 como la de 20 miligramos, demostraron una superioridad absoluta frente al placebo en la reducción de los síntomas de la urticaria. A ver, dame los números. Si miramos la puntuación del diario, el famoso TSS, después de las 2 semanas de tratamiento, los pacientes que tomaron la dosis de 20 miligramos vieron caer su nivel de sufrimiento en 3.01 puntos en promedio. 3.01, ¿ok? Y los pacientes que tomaron la dosis de 10 miligramos vieron una caída de 3.23 puntos. ¡Wow! Y para ponerlo en perspectiva, el grupo que estuvo tomando el placebo solo reportó una caída marginal de 1.49 puntos, que es básicamente el efecto psicológico natural de creer que te estás curando, combinado con la fluctuación normal de la enfermedad. A ver. O sea, a ver si entiendo bien los números que me acabas de dar. La mitad de la dosis, los 10 miligramos, logró reducir los síntomas un pelito más o prácticamente igual que la dosis completa de 20 miligramos que usaban en Europa. Eso es un descubrimiento gigante. Exacto. Ese fue el hallazgo más sorprendente y revelador de toda la investigación estadística. Cuando los analistas de datos compararon formalmente el desempeño del grupo de 10 miligramos contra el de 20 miligramos, la diferencia matemática fue tan minúscula que estadísticamente se considera irrelevante. Increíble. En el lenguaje científico, esto nos demostró lo que se llama saturación de eficacia. ¿Saturación de eficacia? ¿Sí? Y para entenderlo sin jerga médica, imagina que los receptores de histamina en las células de nuestro cuerpo son como un estacionamiento cerrado que solo tiene 100 lugares disponibles. Ok, 100 lugares. Si tú metes 100 coches, que sería la dosis de 10 miligramos, el estacionamiento se llena y bloqueas por completo el problema. Si intentas meter 200 coches, que sería la dosis de 20 miligramos, no vas a lograr un mayor bloqueo porque simplemente ya no hay más lugares físicos disponibles. El efecto ya alcanzó su techo máximo. ¡Qué buena forma de explicarlo! Y eso es exactamente lo que los investigadores comprobaron. Para la biología y demografía específica de la población japonesa, 10 miligramos logran ocupar todos los espacios necesarios. Dar el doble de medicina no generaba el doble de alivios, simplemente era un desperdicio químico. Claro. Imagina el impacto económico y fisiológico de saber eso a nivel nacional. Y además, hay otro factor que, revisando las gráficas antes del programa, me voló la cabeza: la velocidad. Sí, la rapidez. Porque todos hemos tomado tratamientos donde el doctor te dice, bueno, tómatelo, y en unos 5 días vas a empezar a notar la diferencia conforme se acumule en tu sistema. Pero aquí, las curvas de las gráficas muestran que la bilastina no pierde el tiempo. Las caídas dramáticas en las puntuaciones de comezón y el desvanecimiento de las ronchas empezaron a registrarse desde el mismísimo día 1 del ensayo clínico. Ese inicio de acción tan precipitado no es un detalle menor. La verdad es que es vital. Piensa en un paciente que lleva un mes durmiendo mal y rascándose hasta sangrar. Decirle que hoy mismo, en un par de horas, va a sentir alivio es cambiarle la perspectiva por completo. Te regresa la esperanza. Exacto. Y para complementar esa velocidad inicial está la resistencia a largo plazo. Una de las cosas más inteligentes que hicieron con esos diarios fue separar la picazón del día y la picazón de la noche. Lo que mencionabas antes. Sí. Al analizarlos por separado, comprobaron que las mejoras eran igual de robustas a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. Esto nos dio la comprobación clínica definitiva de que una sola pastilla tomada con el desayuno no es un parche temporal, sino un verdadero escudo biológico que cubre ininterrumpidamente las 24 horas del día.
Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de receptores, de miligramos y de puntuaciones en un diario, pero me encanta que este estudio no se quedó solo en la frialdad de los datos bioquímicos. Para nada. Los investigadores realmente quisieron medir el impacto humano y utilizaron una herramienta llamada DLQI, que es el índice de calidad de vida en dermatología. Porque, seamos honestos, tener el cuerpo lleno de ronchas no es solo un tema de la piel, es algo que se infiltra en cada rincón de tu vida. Así es. Afecta decisiones tan básicas como qué tipo de tela puedes usar sin que te lastime, si tienes la energía para concentrarte en una junta de trabajo, si tienes ganas de salir con tus amistades o incluso si tu intimidad con tu pareja se ve afectada por la incomodidad y la vergüenza de las lesiones. Absolutamente. El DLQI es un cuestionario muy sensible de 10 preguntas diseñado precisamente para medir esa carga emocional y social. Funciona con una escala donde una puntuación más alta significa que la enfermedad está activamente arruinando tu vida. Ok, Al iniciar este ensayo clínico, cuando los pacientes recién llegaron a los consultorios, el promedio general en los 3 grupos rondaba los 8 puntos. Y para aterrizar ese número en la realidad del paciente, un 8 no es una molestia ligera. Significa que la urticaria tiene un impacto moderado, pero implacable en todas las esferas de su vida diaria. Es un nivel de incomodidad que te roba la paz mental por completo. O sea, yo me imagino que un 8 es tener que cancelar una comida porque estás demasiado incómodo, o llegar al trabajo exhausto y sin poder enfocarte porque te pasaste la madrugada dando vueltas en la cama por la picazón. Es vivir en modo de supervivencia básicamente. Exacto. Pero lo verdaderamente esperanzador es lo que pasó en la evaluación final. Tras solo 14 días de tomar bilastina, en ambas dosis, esos puntajes de 8 se desplomaron estrepitosamente, cayendo casi a 1. De 8 a 1. Casi a 1. Y un puntaje de 1 en esta escala médica significa la gloria para un paciente crónico. Significa que la enfermedad prácticamente ha dejado de tener efecto en su vida cotidiana. Han recuperado su normalidad funcional. En marcado contraste, los pacientes atrapados en el grupo del placebo apenas lograron rasguñar una mejoría minúscula, quedándose estancados en un nivel donde la enfermedad seguía dominando y molestando su rutina diaria. Y es fantástico ver cómo las evaluaciones directas de los médicos tratantes respaldaron por completo la percepción de los pacientes. Al final del estudio, cuando los doctores tuvieron que dar su veredicto clínico sobre la mejoría general usando sus propios criterios de observación, reportaron una mejoría que iba de moderada a marcada en más del 74% de los pacientes que tomaron 20 miligramos. Excelentes números. Y sorprendentemente, en casi un 85% de los pacientes que usaron la dosis reducida de 10 miligramos, comparado contra un triste 31% de mejora en el grupo del placebo. O sea, estamos hablando de que más de 8 de cada 10 personas con la dosis baja básicamente recuperaron su salud y bienestar a los ojos de los expertos médicos. Lo fascinante aquí, y donde el estudio realmente cierra con broche de oro, es cuando cruzamos esa altísima tasa de eficacia con los reportes de seguridad. Porque instintivamente en medicina, uno suele pensar que si un fármaco tiene un poder de bloqueo tan fuerte y rápido, seguramente debe venir acompañado de efectos secundarios bastante agresivos. Claro, el precio a pagar del que hablábamos. Sin embargo, el escrutinio de seguridad de este ensayo fue exhaustivo y los resultados fueron increíblemente limpios. Durante todo el proceso, no se registró absolutamente ningún evento adverso grave. Ni un solo paciente tuvo que ser hospitalizado o retirado de urgencia del estudio por sentirse mal a causa del tratamiento. ¡Qué alivio! Y si volvemos a ese gran enemigo histórico de los antihistamínicos, que es la famosa somnolencia o niebla mental que platicábamos, los datos son casi de no creerse. Los efectos sobre el sistema nervioso central, como reportar que les daba sueño o dolores de cabeza, ocurrieron en apenas un 2 a 3% de los pacientes en los grupos de bilastina. A ver, ¿entonces me estás diciendo que ese 2 o 3%? ¿Adivina qué? Ese es exactamente el mismo porcentaje estadístico de quejas que reportó el grupo que estaba tomando las pastillas falsas de azúcar del placebo. O sea que el poco sueño que reportaron no fue por el medicamento, fue simplemente el cansancio normal de la vida diaria o el efecto nocebo. Exactamente. La somnolencia atribuible a la bilastina fue, a nivel poblacional, estadísticamente insignificante.
Y como anécdota que demuestra lo seguro que fue el proceso, el efecto secundario que más se apuntó en las bitácoras médicas a lo largo de todo el estudio fue algo llamado nasofaringitis, ¿Y eso qué es? que, quitándole el nombre técnico, no es más que el resfriado común, un virus respiratorio que andaba circulando en el ambiente y que obviamente no tenía absolutamente nada que ver con el mecanismo de acción de la pastilla para la alergia. Es que de verdad revisar estos datos es un respiro enorme. Para ir aterrizando esta exploración magistral, podemos resumir que este exhaustivo estudio de 2017 cumplió su objetivo con creces. Demostró empíricamente y sin dejar dudas que la bilastina no solo es un escudo de acción rápida y de larguísima duración, sino que es una opción extraordinariamente segura contra la urticaria crónica espontánea para la demografía japonesa. Así es. Los investigadores no solo le abrieron la puerta a un nuevo tratamiento en el país asiático, sino que comprobaron que debido a sus características biológicas, una dosis a la mitad de la potencia europea, de solo 10 miligramos, logra un efecto de saturación brutalmente efectivo. Todo esto logrando el santo grial de la alergología, curar al paciente sin cobrarle el impuesto del agotamiento y la somnolencia. Le devolvieron literalmente sus días productivos y sus noches de descanso ininterrumpido a miles de personas. Yo estoy fascinado con los resultados. Y si conectamos esto con el panorama general de la ciencia, este ensayo clínico nos recuerda poderosamente por qué necesitamos invertir en este nivel de investigación rigurosa. Es la demostración perfecta de por qué no podemos operar bajo el dogma de que una única dosis global aprobada en un continente va a funcionar mágicamente igual para todas las variedades genéticas, composiciones corporales y perfiles metabólicos que existen en el planeta. Claro, no somos iguales. La biología humana es demasiado compleja para tratarla con un enfoque de talla única. Lo que estamos viendo aquí es el triunfo de la medicina de precisión y de la farmacología basada en evidencia local. Al adaptar las estrategias terapéuticas a poblaciones específicas, aseguramos que los pacientes obtengan el 100% del beneficio clínico, al mismo tiempo que reducimos al mínimo indispensable la cantidad de químicos externos que el hígado y el sistema renal tienen que filtrar y procesar. Y justamente eso nos deja con una reflexión final. Una idea bastante intrigante puede que quienes nos escuchan se la lleven dando vueltas en la cabeza hoy. Si un medicamento tan avanzado, tan moderno y tan potente resulta que alcanza su máximo potencial curativo a exactamente la mitad de la dosis que todo un continente estaba usando como estándar, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros medicamentos a nivel mundial, desde pastillas para la presión hasta tratamientos psiquiátricos, podrían estar sistemáticamente sobredosificados en poblaciones específicas en este preciso instante? Es una gran pregunta. ¿Qué pasaría con la salud pública y con nuestros riñones si los sistemas de salud globales decidieran recalibrar nuestros botiquines médicos, ya no solo guiándose por cálculos genéricos de edad o peso, sino a través de estudios profundos basados en perfiles demográficos, dietéticos y genéticos muy específicos? Quizá podríamos estar maximizando la curación real de millones de pacientes, mientras en paralelo logramos reducir de forma masiva y revolucionaria el desperdicio biológico y económico en toda la industria farmacéutica mundial. Definitivamente es una perspectiva fascinante para seguir investigando y cuestionando. Muchísimas gracias a nuestra increíble audiencia por prestarnos sus oídos y acompañarnos en esta extensa exploración a fondo. Nos encontramos en la próxima investigación para seguir desglosando el mundo.